Hola, hoy vamos a hablar acerca de un esquema para el manejo del paciente de ortodoncia cuyo enfoque de tratamiento va a ser la cirugía ortognática. Para poder realizar un tratamiento debemos antes hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico en este caso lo vamos a enfocar sobre tres puntos importantes que son el diagnóstico facial, el diagnóstico dental y el diagnóstico esqueletal. Dentro del diagnóstico facial tenemos el tipo de perfil de nuestro paciente. Debemos determinar si es convexo, cóncavo o recto. Dentro del análisis horizontal que hagamos de nuestros pacientes, debemos incluir las asimetrías que se presenten en el tercio inferior de la cara, porque es allí donde va a haber mayor influencia y mayor impacto de este tratamiento. Debemos determinar si hay diferencias entre las proporciones de los quintos faciales, desviaciones de la mandíbula a derecha o a izquierda, canteamientos de los planos del plano oclusal. En el análisis para el diagnóstico vertical del paciente, nos vamos a fijar en los tercios faciales, en la diferencia entre la proporción que hay en estos, el patrón facial del paciente, si es dolicofacial, braquifacial o mesofacial. Eso nos dará una idea de si se debe aumentar o no la dimensión vertical del paciente. En el análisis dental del paciente debemos tener en cuenta las tres dimensiones del espacio. En el diagnóstico transversal del paciente debemos tener en cuenta la deficiencia o el aumento del maxilar o la mandíbula, debido a que estas discrepancias me producen mordidas cruzadas, unilaterales o bilaterales. En el diagnóstico dental sagital debo determinar si el paciente presenta una mesoclusión, una distoclusión o una normoclusión, ya que son las características clase 1, clase 2 o clase 3, y en esto se va a enfocar la corrección del problema del paciente. En el diagnóstico vertical debemos determinar si el paciente presenta mordida abierta o mordida profunda. Esta información va relacionada al perfil del paciente, al tipo de patrón facial que presenta y a las características de su maloclusión. En el diagnóstico esqueletal debemos evaluar el maxilar y la mandíbula por separado, su posición, si está en retrognatismo, en prognatismo o si tiene una adecuada posición. Debemos evaluar el tamaño de estas estructuras si presentan un micrognatismo o un macrognatismo, y debemos evaluar la inclinación. En el caso del maxilar, evaluaremos si el plano palatino se encuentra verticalizado u horizontalizado. En el caso de la mandíbula, evaluaremos la hiperflexión o la hipergonia que presenta. Después de realizar el diagnóstico inicial de nuestro paciente, debemos entonces pasar a la parte de las interconsultas. En este caso, la interconsulta se realizará con el cirujano maxilofacial, donde nos hará la planeación quirúrgica inicial para definir las descompensaciones que se van a hacer durante el tratamiento ortodóntico, así como el tipo de cirugía que se le va a realizar al paciente y qué tan viable es lograr la corrección de la maloclusión. Después de realizar el diagnóstico y las interconsultas, vamos a hacer la planeación del tratamiento. Esta se va a dividir en 4 fases. Una fase inicial, donde se van a realizar las descompensaciones ortodónticas prequirúrgicas. En esta fase inicial se le realizará al paciente alineación y nivelación inicial, coordinación de arcadas, cierre de espacios, se van a corregir y paralelizar las raíces. Luego llega la fase quirúrgica. En esta fase se hace una segunda predicción y una corrección 3D o sobre los modelos y los trazos cefalométricos. En la fase quirúrgica se van a realizar cirugías de impactación maxilar o de descenso.
se harán cirugías de avance o retroceso maxilar, de avance o de retroceso mandibular, así como de avance y retroceso del mentón. En la fase postquirúrgica se va a hacer una nueva nivelación, una reposición y consolidación de la nueva posición mandibular del paciente. Después pasaremos a la fase de finalización, donde se hace la estabilización, detallado de la sonrisa y acoples para pasar así a la etapa de retención. Y así terminamos con nuestro esquema para el manejo del paciente ortoquirúrgico. Muchísimas gracias.